Saludos amigos, mi nombre es Jonathan Paredes y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el contenido del anexo de operaciones entre partes relacionadas y del informe integral de precios de transferencia. Los sujetos pasivos que se encuentren dentro del régimen de los precios de transferencia y que el monto de sus operaciones con sus partes relacionadas superen los 3 millones de dólares deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el anexo de operaciones entre partes relacionadas. Si estos montos superan los 15 millones de dólares, deberán presentar adicionalmente el informe integral de precios de transferencia. Las siguientes operaciones no se tomarán en cuenta en la elaboración del anexo de operaciones entre partes relacionadas ni en el informe integral de precios de transferencia. Tampoco estos valores se sumarán a los montos, los cuales determinan la obligatoriedad de presentar esta información al Servicio de Rentas Internas. Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América. Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados. Pagos en efectivos, en dólares de los Estados Unidos de América, de rendimientos patrimoniales o pasivos. Ingresos por actividades de transporte internacional, así como activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos. Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas. Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada, vía absolución de consulta previa de valoración. Esta excepción aplica incluso para las partes relacionadas del sujeto pasivo. Operaciones con otras partes relacionadas locales, con referencia al periodo fiscal analizado, siempre que no presente alguna de las siguientes condiciones. Primero, la parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos provenientes de transporte internacional. El sujeto pasivo declare una base imponible del impuesto a la renta menor a cero. Haya aprovechado cualquier tipo de beneficio o incentivo tributario, incluidos los establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, que tengan como efecto la disminución de la tasa impositiva. Se acoja a la reducción de la tarifa por reinversión de utilidades. Sea administrador u operador de una zona especial de desarrollo económico. Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. O tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos fiscales. Sin perjuicio de lo ya mencionado, el Servicio de Rentas Internas podrá solicitar al sujeto pasivo en cualquier momento información referente a las operaciones ya mencionadas. Esto con el objetivo de verificar que se esté cumpliendo con la aplicación del principio de plena competencia. Esta información deberá presentarse a la Administración Tributaria dentro de los 2 meses posteriores a que se haya recibido la solicitud. Para la elaboración del anexo de operaciones entre partes relacionadas y del informe integral de precios de transferencia, deberán observarse los siguientes conceptos. Operaciones de ingresos. Son todos aquellos susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea incrementando el activo o disminuyendo los pasivos. Como ejemplo de estas operaciones tenemos a las exportaciones de bienes, servicios o de intangibles. Las operaciones de egresos son todas aquellas susceptibles de disminuir o reducir el patrimonio, afectando además a la utilidad del periodo fiscal. Como ejemplo de estas operaciones, tenemos a los pagos por cánones, intereses o leasing, entre otros. Las operaciones de activos afectan a los bienes tangibles e intangibles que mediante la utilización de estos generan beneficios presentes o futuros para el sujeto pasivo. Un ejemplo de estas operaciones son las inversiones o la importación de activos. Las operaciones de pasivo son todas las obligaciones que contrae el sujeto pasivo o la renegociación de estas, que implican un pago en dinero, bienes o servicios. En la elaboración del anexo de operaciones entre partes relacionadas, no se observará la contraprestación de estas operaciones, es decir, no se observará el principio de partida doble. Como por ejemplo tenemos una exportación, donde se registrará el ingreso contra la cuenta por cobrar del activo. En el anexo de operaciones entre partes relacionadas se registrará únicamente la operación de ingreso. El anexo de operaciones entre partes relacionadas
consta de 3 secciones. En la primera sección encontramos la información referente al sujeto pasivo, más la pregunta de que si el monto total de sus operaciones con sus partes relacionadas superan los 15 millones de dólares. En la segunda sección encontramos la información referente a la parte relacionada del sujeto pasivo. En la tercera sección encontramos las operaciones que el sujeto pasivo ha realizado con sus partes relacionadas. El anexo de operaciones entre partes relacionadas se elabora utilizando el DIM Anexos. Para esto se debe instalar el plugin de generación del anexo de operaciones entre partes relacionadas. El archivo XML obtenido en la elaboración del anexo de operaciones entre partes relacionadas deberá comprimirse con la extensión .zip y deberá ser subido a la plataforma del Servicio de Rentas Internas dentro de los 2 meses siguientes a la obligatoriedad de presentar la declaración del impuesto a la renta para las sociedades. Ahora bien, conozcamos sobre el contenido del informe integral de los precios de transferencia. Primero, resumen ejecutivo que contenga alcance y objetivo, contenido y conclusiones. Segundo, transacciones intercompañía. Se deberá indicar la razonabilidad, sustento económico de las transacciones y el tipo de operación entre partes relacionadas. Se deberá indicar lo siguiente tanto en una tabla como en un gráfico. Casilleros según declaración del impuesto a la renta. Nombre de la parte relacionada. Actividad o función de la parte relacionada dentro del grupo. Identificación tributaria. País de residencia. Tarifa de impuesto a la renta en el país de residencia. Tipo de vinculación. Tipo de operación. Descripción de la operación. Monto de la operación y el método aplicado. Tercer punto. Las características relevantes de las operaciones que afecten de manera significativa el precio o margen de utilidad. Cuarto punto. Análisis funcional. Cuando se trate de información de características relevantes, se deberá detallar las funciones llevadas a cabo por cada una de las empresas relacionadas, incluyendo su naturaleza y frecuencia, los riesgos asumidos por cada una de las partes y los activos tangibles e intangibles utilizados por cada una de las partes, su naturaleza y la medida de dicho uso. Quinto, términos contractuales. Cuando se trate de información de características relevantes, se deberá detallar cómo se distribuyen contractualmente las responsabilidades, los riesgos y los beneficios, haya o no contratos por escrito, y en caso de haberlos, adjuntarlos al informe integral de precios de transferencia, tanto los contratos originales como todas sus adendas y anexos. Adicionalmente, se solicita un cuadro de detalle de los contratos suscritos entre las partes relacionadas, cuya operación sea analizada en el informe integral de precios de transferencia, con la siguiente información como mínimo. Denominación del contrato, partes intervinientes y país de residencia fiscal, objeto del contrato, monto, vigencia y los beneficios esperados. Sexto, análisis de mercado. Cuando se trate de información de características relevantes, calculando y cuantificando dicha afectación, se deberá detallar lo siguiente. Panorama de la industria, mercado de destino, políticas del gobierno y reglamentos gubernamentales. Periodos relevantes de valoración. Séptimo, análisis económico, donde se deberán describir puntos como partes relacionadas, operaciones a ser analizadas con el método seleccionado, la existencia de operaciones comparables internas, descripción de las operaciones comparables y o búsqueda de empresas comparables no controladas que realicen operaciones similares, información financiera de la empresa analizada, información financiera y descriptiva de las empresas comparables utilizadas para la realización del rango intercuartil, herramientas estadísticas utilizadas, fuentes de información, conclusión si se cumplió con el principio de plena competencia. El informe integral de precios de transferencia deberá ser presentado en las oficinas del Servicio de Rentas Internas en formato PDF, texto, contenido en un CD no regrabable, adjuntando además una carta donde indique el contenido del CD, la marca del CD y el código del CD. Además, al final de la carta debe constar la siguiente frase: declaro que la información presentada no contiene datos falsos ni errores y que reposan en los archivos del sujeto pasivo.
se deberá adjuntar adicionalmente los documentos, los anexos y los papeles de trabajo que se hayan utilizado en el análisis de los precios de transferencia. Esta información adicional deberá constar en un archivo de Excel, donde se pueda desplegar las fórmulas utilizadas y los vínculos que nos lleven a la información adicional que se haya utilizado en el análisis. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de su utilidad. Y en caso de que quieran profundizar más en este tema, les invito a entrar en el vínculo que voy a dejar en la descripción de este video. Recuerden darle like, compartir este video y seguirme en mis redes sociales. Saludos y hasta la próxima.